Imagina un desfile de sombras en el escenario del Tercer Reich, donde detrás de cada líder nazi se esconde una historia no contada. Desde las elegantes fiestas en Berlín hasta las esquinas más oscuras de la posguerra, exploraremos la vida de las mujeres que vivieron en el epicentro del poder nazi y cómo enfrentaron la caída de un imperio. Desde Magda Goebbels, la primera dama de la oscuridad, hasta Gudrun Himmler, la hija que nunca renunció, cada relato revela el drama y el drama humano detrás del colapso del Tercer Reich. Acompáñanos mientras desenterramos estas fascinantes y perturbadoras historias de lealtad, tragedia y supervivencia. 1. Magda Goebbels, la primera dama del infierno. Magda Goebbels no era una mujer cualquiera. Podría haber sido simplemente la esposa de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, pero decidió inscribirse en los libros de historia con una dosis de fanatismo que rozaba la locura. Esta mujer no solo estaba comprometida con el régimen nazi, estaba obsesionada con él, y ese compromiso llevaría a una de las escenas más escalofriantes del final de la Segunda Guerra Mundial. Magda tenía una visión del mundo moldeada por la ideología nazi desde que conoció a su esposo, un hombre que no tenía ningún reparo en manipular a las masas con mentiras descaradas. Juntos formaban una pareja tan letal como perturbadora. Mientras Goebbels manejaba los hilos de la propaganda, Magda, como una dama oscura, representaba el espíritu de la pureza racial alemana. Madre de 6 hijos, Magda era vista por muchos en el régimen como el epítome de la familia nazi ideal. Pero lo que vendría después sería todo menos ideal. A medida que la guerra avanzaba y la Alemania nazi se tambaleaba hacia su fin, Magda y Joseph se refugiaron en el famoso búnker de Hitler en Berlín. El mundo estaba a punto de desmoronarse a su alrededor. Las tropas soviéticas estaban cada vez más cerca y el Tercer Reich, que alguna vez fue omnipotente, se desmoronaba bajo el peso de sus propias atrocidades. Magda lo sabía y lo aceptó, pero lo que no estaba dispuesta a aceptar era un mundo sin el nazismo. Ese mundo, pensaba ella, no merecía a sus hijos. Y aquí es donde el relato se vuelve más oscuro. Con Hitler ya planeando su suicidio, Joseph y Magda sabían que su tiempo estaba contado. Pero Magda no se contentó con morir como tantos otros líderes nazis. Quería asegurarse de que sus hijos, sus preciados hijos, no crecieran en un mundo sin el Führer y sin la ideología nazi que ella tanto adoraba. En un acto que helaría la sangre a cualquiera, Magda decidió que la única salida para sus hijos era la muerte. El 1 de mayo de 1945, Magda administró a sus 6 hijos una mezcla de morfina para adormecerlos. Mientras sus pequeños cuerpos se deslizaban en el sueño inducido por las drogas, ella y un médico cercano al círculo de Hitler, el doctor Ludwig Stumpfegger, colocaron cápsulas de cianuro en sus bocas. Sin un atisbo de duda, las rompieron. 6 niños inocentes, con edades comprendidas entre los 4 y 12 años, murieron en una fría sala del búnker, bajo las órdenes de su propia madre. Magda Goebbels se había convencido de que sus hijos no debían sobrevivir en un mundo sin el nazismo. Un futuro donde el Tercer Reich había sido derrotado era peor que la muerte. Así de profunda era su convicción, tan retorcida era su ideología. Mientras el mundo celebraba el inminente fin de la guerra y la derrota de uno de los regímenes más crueles de la historia, el búnker donde se refugiaban los Goebbels se convirtió en el escenario de una tragedia inimaginable. Después de haber asesinado a sus propios hijos, Joseph y Magda se unieron en un pacto suicida. Sabían que no tenían futuro en un mundo que los juzgaría por los crímenes que cometieron y las vidas que destruyeron. Aquella tarde del 1 de mayo, después de haber cometido el acto más oscuro imaginable, ambos se suicidaron. Los cuerpos de Magda y Joseph fueron encontrados en el patio del búnker, carbonizados en un intento de destruir las pruebas. Pero aunque el fuego consumió sus cuerpos, no pudo borrar la huella de horror que dejaron en la historia. Magda Goebbels, la mujer que se hacía llamar la primera dama del Tercer Reich, había trascendido los límites del fanatismo. Lo que hace este episodio aún más inquietante es el hecho de que Magda no fue forzada ni manipulada para llevar a cabo estos actos. Fue una decisión consciente, calculada y ejecutada con una frialdad que espanta. Si hay algo que la historia nos enseña con Magda Goebbels, es que el fanatismo llevado al extremo es un monstruo implacable, y no hay límite para las atrocidades que pueden cometerse cuando alguien se convence de que la muerte es la única salida honorable. 2.
Emmy Goering, la reina destronada. Si Magda Goebbels era una figura obsesionada con el nazismo, Emmy Goering era la imagen perfecta de la opulencia y el lujo, hasta que todo se desmoronó. Emmy Sonnemann, antes de convertirse en la esposa de Hermann Göring, había sido una reconocida actriz en Alemania. Pero cuando se casó con el comandante de la Luftwaffe y mano derecha de Hitler, su vida cambió de los escenarios teatrales a los extravagantes salones del poder nazi. Se decía que Emmy, rubia y de ojos claros, era el ideal ario que el régimen tanto promovía. Cuando Hermann Göring y Emmy se casaron, la boda fue un evento mediático y político. No solo fue una celebración de amor, sino también un despliegue de poder y gloria del régimen nazi. Se dice que Hitler fue el padrino en la boda, algo que solidificaba su estatus dentro del círculo íntimo del poder. Desde entonces, Emmy se vio rodeada de lujo, vestía las mejores ropas, vivía en lujosas residencias y estaba en contacto directo con la élite del Tercer Reich. Fue aquí donde se ganó el título no oficial de Primera Dama del Tercer Reich, al menos hasta que Eva Braun entró en escena. Emmy disfrutaba de las fiestas y los banquetes que organizaban para los altos mandos nazis, pero lo que no sabía era que toda esa opulencia estaba construida sobre una base frágil. El glamour nazi, con todo su esplendor, comenzó a desmoronarse cuando la guerra empezó a tomar un rumbo desfavorable. Pero mientras todo se caía a su alrededor, Emmy parecía mantenerse firme en su realidad dorada, sin querer ver que el régimen que tanto le había dado estaba por desaparecer. Al final de la guerra, cuando los aliados llegaron a Alemania, Emmy fue arrestada por las fuerzas estadounidenses. Esta mujer, que había sido el símbolo de la grandeza nazi, fue llevada ante un tribunal de desnazificación. Fue condenada a 1 año de trabajos forzados, un castigo que parecía casi irónico considerando la vida de lujos que había llevado hasta ese momento. No solo eso, sino que todas sus propiedades fueron confiscadas, incluidas las valiosas colecciones de arte que tanto ella como su esposo habían acumulado. Su vida en prisión fue un contraste brutal con el estilo de vida que había llevado durante el auge del Tercer Reich. Emmy, la mujer que había vivido en mansiones, rodeada de obras de arte y comodidades, ahora tenía que enfrentarse a la cruda realidad de la derrota. Sin embargo, lo más sorprendente de Emmy es que, a pesar de la caída de su esposo y del régimen, nunca pareció mostrar un verdadero arrepentimiento o reflexión profunda sobre las atrocidades cometidas por los nazis. Emmy Goering había sido una reina, al menos en su propio mundo, y la derrota del nazismo la dejó como una reina destronada. Pero su caída no fue solo de estatus, sino también de mentalidad. Tras cumplir su condena, Emmy intentó reintegrarse a una vida más modesta. Sin embargo, la sombra de su esposo y del régimen nazi seguía persiguiéndola. A diferencia de otras esposas de líderes nazis que lograron, en cierta medida, encontrar un nuevo camino, Emmy nunca volvió a encontrar el brillo que tanto le había gustado. 3. Ilsa Hess, la esposa leal hasta el final. Ilsa Hess, la esposa de Rudolf Hess, es quizás una de las figuras más misteriosas y enigmáticas dentro del círculo de las esposas de los líderes nazis. Mientras que otras mujeres del régimen parecían disfrutar del poder y el lujo, Ilsa siempre permaneció a la sombra de su marido, uno de los hombres más cercanos a Hitler, pero cuyo destino tomaría un giro inesperado cuando decidió volar en solitario a Escocia en 1941, en lo que algunos consideran una misión de paz mal calculada, y otros ven como una traición o una locura. A lo largo de todo este caos, Ilsa se mantuvo firme en su lealtad hacia Rudolf, aunque su vida, como la de muchas otras, fue sacudida por los eventos del final de la guerra. La relación entre Ilsa y Rudolf Hess fue una unión basada en una profunda devoción y fidelidad mutua. Ilsa siempre apoyó las ambiciones políticas de su esposo, aunque su vida familiar parecía mantenerse en un discreto segundo plano. Cuando Hess se convirtió en uno de los principales lugartenientes de Hitler, Ilsa no buscó la atención, ni se envolvió en las mismas extravagancias que otras esposas, como Emmy Goering o Magda Goebbels. En cambio, era una mujer reservada que veía su papel como el de una fiel compañera. Sin embargo, la vida de Ilsa cambió radicalmente cuando Rudolf Hess emprendió su vuelo no autorizado hacia Escocia, en un intento desesperado por negociar la paz con el Reino Unido.
una decisión que Hitler no había aprobado. Este acto, calificado como una traición por algunos y como un intento noble de detener la guerra por otros, significó el fin del poder y la relevancia de Hess en el régimen nazi. Hitler, furioso, lo destituyó y lo dejó a su suerte. A partir de entonces, Ilsa Hess se vio sola, con un marido prisionero de guerra y enfrentando un futuro incierto. Después de la guerra, la lealtad de Ilsa hacia su esposo nunca flaqueó. Incluso cuando Rudolf Hess fue condenado a cadena perpetua en los juicios de Nuremberg por crímenes de guerra, ella nunca renunció a él ni a su defensa. De hecho, uno de los aspectos más fascinantes de Ilsa Hess es su constante e inquebrantable lealtad a su esposo a lo largo de los años. Mientras otras esposas de los líderes nazis intentaban distanciarse de sus maridos o reconstruir sus vidas, Ilsa siguió siendo una defensora pública de la inocencia de Rudolf. A pesar de las dificultades económicas y sociales que enfrentó tras el encarcelamiento de su marido, Ilsa se las arregló para sobrevivir. Después de la guerra, fue sometida a intensos interrogatorios por las fuerzas aliadas, quienes querían extraer toda la información posible sobre el régimen nazi y las intenciones de su esposo. Aunque Ilsa siempre mantuvo una fachada de dignidad y lealtad, su vida fue muy difícil. Las propiedades de la familia Hess fueron confiscadas, lo que la dejó sin recursos financieros significativos. Dependía de la generosidad de los pocos simpatizantes nazis que quedaban y de los escasos ingresos que lograba obtener a través de sus escritos y apariciones públicas. La vida de Ilsa después de la guerra fue un reflejo de la tragedia y la soledad que muchas de las esposas de los líderes nazis tuvieron que enfrentar. A medida que el régimen nazi colapsaba, su estatus como la esposa de uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich se desvaneció rápidamente. El mundo cambió de una forma que Ilsa no podía controlar, pero en lugar de intentar huir o reinventarse, eligió permanecer fiel a los ideales por los que su esposo había luchado. 4. Margarete Himmler, la sombra tras el arquitecto del terror. Margarete Himmler, la esposa de Heinrich Himmler, vivió bajo la sombra de uno de los arquitectos más siniestros del nazismo, pero su vida después de la guerra mostró que la caída del Tercer Reich fue devastadora para más de un motivo. Margarete fue el pilar de su hogar y el reflejo perfecto de la mujer alemana ideal según los estándares nazis, aunque su relación con Heinrich era más compleja de lo que parecía. Si bien Heinrich fue una figura central en la creación y dirección de las temibles SS, Margarete compartía su visión ideológica en muchos aspectos, pero, como veremos, no todo era tan idílico en la familia Himmler. Antes de casarse, Margarete era enfermera, un trabajo que encajaba bien con la imagen de la mujer alemana pura y sacrificada. Conoció a Heinrich Himmler en 1927 y su matrimonio fue, en parte, una unión de ideologías. Compartían los mismos valores nacionalistas y raciales que definían al partido nazi. Juntos tuvieron una hija, Gudrun, a la que ambos adoraban y cuya educación se basó en la estricta ideología del régimen. A lo largo de los años, mientras Heinrich ascendía dentro de las filas del Tercer Reich, Margarete mantenía un perfil bajo. No buscaba la fama ni el protagonismo que otras esposas de líderes nazis anhelaban. Pero eso no significaba que no estuviera implicada en la causa. De hecho, Margarete manejaba discretamente varios negocios, entre ellos una clínica, y apoyaba las políticas nazis con fervor. Fue una entusiasta defensora del régimen, y aunque no participaba en la vida política activa, no era ajena a las decisiones más oscuras de su esposo. Sin embargo, con el paso del tiempo, su relación matrimonial se deterioró. A medida que Heinrich pasaba más tiempo con su amante, Hedwig Pothast, Margarete se sumía en la soledad, aunque mantenía una fachada estoica. Cuando la guerra comenzó a inclinarse en contra del Tercer Reich, Margarete, al igual que muchas esposas de líderes nazis, fue testigo de cómo su mundo de privilegios se desmoronaba. Heinrich, desesperado por evitar la captura, intentó negociar con los aliados y huir, pero fue capturado, y antes de enfrentar un juicio, se suicidó ingiriendo una cápsula de cianuro. La noticia del suicidio de su esposo fue devastadora para Margarete, pero no tanto por el amor que pudiera haber sentido hacia él, sino porque representaba el fin de todo lo que conocía y defendía.
Después de la guerra, Margarete Himmler fue arrestada por las fuerzas aliadas, aunque no enfrentó cargos formales por crímenes de guerra. A pesar de estar casada con uno de los principales responsables del Holocausto, Margarete no fue condenada por las atrocidades cometidas por su esposo. Esto no significó que su vida fuera fácil. Fue internada junto a su hija, Gudrun, en un campo de detención aliado, y ambas enfrentaron tiempos difíciles. 5. Lina Heydrich, la viuda del verdugo Lina Heydrich, la esposa de Reinhard Heydrich, el verdugo de Praga y arquitecto de la solución final, vivió una vida marcada por la sombra del hombre más temido dentro del aparato nazi. Aunque el nombre de Reinhard Heydrich resuena en la historia con un eco siniestro, Lina no fue una simple espectadora. Ella compartía su visión del mundo y su ideología. Si bien la muerte de Heydrich en 1942 durante un atentado en Checoslovaquia cambió su destino, Lina continuó siendo una figura fascinante e implacable en los años que siguieron. Lina conoció a Reinhard Heydrich en 1930 y rápidamente formaron una unión que iba más allá del romance. Heydrich, un militar disciplinado, y Lina, una mujer de fuertes convicciones nacionalistas, compartían una pasión por la causa nazi. En muchos aspectos, Lina fue una fuerza impulsora en la carrera de su esposo. Fue ella quien lo animó a unirse al partido nazi, lo cual resultó ser una decisión crucial en su ascenso dentro de las SS. Reinhard se convirtió en uno de los hombres más poderosos y temidos del régimen, mientras que Lina se mantuvo a su lado, disfrutando de los beneficios del poder. El ataque que acabó con la vida de Reinhard Heydrich fue un punto de inflexión para Lina. En 1942, un grupo de partisanos checos emboscó el coche de su esposo en Praga. Heydrich sobrevivió inicialmente, pero murió días después debido a las heridas y una infección fatal. La muerte de Heydrich desencadenó una brutal represalia nazi que incluyó la destrucción del pueblo de Lidice, un acto que pasó a la historia como uno de los crímenes más atroces de la guerra. Pero mientras la violencia y la venganza nazi asolaban a miles, Lina Heydrich se enfrentaba a la viudez, y lo hizo de una manera sorprendente. Lina, lejos de mostrar debilidad o resignación, continuó siendo una defensora feroz de su esposo y de la causa nazi. Tras la muerte de Heydrich, fue recompensada por Hitler con una pensión sustancial, además de recibir una finca en la isla de Fehmarn, donde se instaló junto con sus hijos. Allí, intentó construir una nueva vida, pero el legado de su esposo la perseguiría siempre. Cuando la guerra terminó en 1945 y el régimen nazi fue derrotado, Lina Heydrich fue arrestada, aunque, al igual que otras esposas de líderes nazis, no fue juzgada por crímenes de guerra. Esto no significa que su vida estuviera libre de complicaciones. El nombre de Heydrich estaba irremediablemente ligado a las atrocidades del Holocausto, y Lina nunca pudo escapar de esa asociación. Durante los interrogatorios, nunca expresó remordimiento alguno por las acciones de su esposo. Para ella, Reinhard fue un héroe que murió por una causa justa. Esta postura desafiante y casi insensible ante las atrocidades del régimen la convirtió en una figura aún más polarizadora. Después de su liberación, Lina intentó llevar una vida relativamente discreta en Fehmarn. En varias ocasiones, Lina concedió entrevistas en las que defendía a su esposo, afirmando que Reinhard solo estaba cumpliendo con su deber como militar y patriota. Esta insistencia en justificar las acciones de Heydrich, combinada con su negativa a aceptar cualquier tipo de responsabilidad o culpa, reforzó la imagen de Lina como una figura obstinada y leal al nazismo hasta el final. 6. Gerda Bormann, el exilio en Sudamérica. Gerda Bormann fue la esposa de Martin Bormann, uno de los hombres más poderosos y enigmáticos del régimen nazi, jefe de la Cancillería del partido nazi y secretario personal de Adolf Hitler. Aunque Gerda no tuvo una presencia pública tan destacada como otras esposas de líderes nazis, su vida estuvo marcada por la lealtad inquebrantable hacia su esposo, y su destino, tras el colapso del Tercer Reich, la llevó a un exilio poco conocido en Sudamérica. Gerda conoció a Martin Bormann a principios de los años 30, cuando el partido nazi comenzaba a ganar influencia en Alemania.
Bormann, un hombre astuto y despiadado, rápidamente ascendió en las filas del partido, convirtiéndose en una figura clave dentro del círculo cercano a Hitler. Gerda, por su parte, fue una esposa leal que apoyaba fervientemente las ambiciones de su esposo y compartía sus creencias ideológicas, incluida la política racial nazi. Tuvieron 10 hijos juntos, lo que la consolidaba como la imagen ideal de la madre arionazi, según los estándares del régimen. Durante los años de poder del Tercer Reich, Gerda vivió una vida de privilegio, rodeada de lujos y respetada dentro del círculo nazi. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado tras el fin de la guerra. Mientras la Alemania nazi se desmoronaba y los principales líderes caían en desgracia o eran capturados, Martin Bormann desapareció sin dejar rastro en los días finales de la batalla de Berlín. Muchos especularon sobre su destino. Algunos creían que había muerto en la huida de la capital, mientras que otros pensaban que había logrado escapar y seguía vivo en alguna parte del mundo. La incertidumbre sobre el paradero de su esposo dejó a Gerda en una situación desesperada. Con el fin de la guerra, las esposas de los líderes nazis, incluida Gerda, enfrentaron un futuro incierto. Si bien muchas fueron arrestadas por las fuerzas aliadas, Gerda logró evitar la captura durante los primeros meses del colapso nazi. Sin embargo, su vida cambió drásticamente cuando decidió huir de Europa. La opción de permanecer en una Alemania ocupada, bajo el escrutinio de las fuerzas aliadas y la mirada juzgadora del público, no era viable para ella. Así que, al igual que otros nazis que lograron escapar de las garras de la justicia, Gerda Bormann encontró refugio en Sudamérica, específicamente en Argentina. Argentina, bajo el liderazgo de Juan Domingo Perón, era un destino popular para los exiliados nazis. Su política de inmigración relativamente abierta permitió que muchos antiguos miembros del régimen nazi y sus familias se asentaran allí. Entre ellos se encontraba Gerda Bormann, quien llegó al país con sus hijos en busca de una nueva vida, lejos de la devastación de Europa. Se dice que adoptó una vida discreta, tratando de evitar la atención pública, aunque nunca pudo escapar completamente del legado de su esposo. El exilio de Gerda en Argentina fue una vida de contrastes. Por un lado, había logrado escapar del caos y la venganza de la posguerra en Europa. Por otro, estaba completamente sola, sin el apoyo de su esposo, cuyo paradero seguía siendo un misterio. Aunque vivió relativamente tranquila en Argentina, su vida estuvo marcada por la soledad y la necesidad de mantener un perfil bajo. No obstante, no era la única en esa situación. En Sudamérica, Gerda se encontró con otros antiguos nazis y sus familias que también habían huido de la justicia, creando una especie de red secreta de exiliados que compartían el mismo pasado oscuro. Una de las cuestiones más intrigantes sobre Gerda es su relación con el legado de Martin Bormann. Mientras vivía en el exilio, nunca habló públicamente sobre su esposo ni sobre su papel dentro del régimen nazi. La especulación sobre su muerte o posible supervivencia persistió durante años, hasta que en 1972 se descubrieron restos en Berlín que tras un análisis forense fueron confirmados como los de Martin Bormann. 7. Margarete Speer, la esposa del arquitecto del Reich. Margarete Speer fue la esposa de Albert Speer, el famoso arquitecto de Hitler y ministro de Armamento y Guerra del Tercer Reich. Si bien Albert Speer se ganó la fama como el nazi arrepentido tras los juicios de Nuremberg, Margarete vivió una vida diferente, manteniendo un perfil bajo, pero siempre a la sombra del peso de la historia. En este informe, exploraremos cómo Margarete navegó su vida antes y después de la caída del régimen nazi. Antes de casarse con Albert, Margarete había sido una joven de buena familia. Se conocieron en la escuela y tras un breve romance, se casaron en 1928. Albert ya mostraba su ambición como arquitecto y Margarete, en sus primeros años de matrimonio, vivió bajo la promesa de una vida cómoda y exitosa. Sin embargo, cuando Albert se unió al partido nazi y comenzó a trabajar como arquitecto para Hitler, la vida de Margarete cambió radicalmente. Albert Speer ascendió rápidamente dentro del régimen, siendo uno de los hombres de confianza de Hitler. Margarete lo acompañaba a eventos sociales, pero nunca buscaba la atención o el protagonismo como otras esposas de líderes nazis, como Emmy Goering o Magda Goebbels. Aunque su marido estaba íntimamente relacionado con el poder nazi,
Margarete se mantuvo alejada del centro de la política y prefirió el papel de esposa y madre. Tuvieron 6 hijos juntos, y ella se dedicó en gran medida a la crianza y educación de su familia, mientras Albert se dedicaba a sus monumentales proyectos arquitectónicos. Sin embargo, aunque Margarete no buscaba activamente la fama ni estaba involucrada en las actividades del partido, su vida no estuvo exenta de las contradicciones que surgieron de estar casada con uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich. Durante los años de guerra, la familia Speer vivió en un lujo discreto, disfrutando de las recompensas que el trabajo de Albert para Hitler les traía. A medida que la guerra se intensificaba, Margarete no podía ignorar que su esposo estaba profundamente inmerso en el aparato militar industrial nazi, contribuyendo a la producción de armamento y utilizando mano de obra esclava para construir los sueños arquitectónicos de Hitler. A pesar de todo, Margarete siempre defendió a su esposo. Aunque Albert fue uno de los pocos líderes nazis que mostró remordimiento público tras la guerra, especialmente durante los juicios de Nuremberg, Margarete nunca expresó una postura crítica hacia él. Al contrario, después de la guerra, cuando Albert fue condenado a 20 años de prisión por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, Margarete mantuvo una lealtad absoluta hacia su esposo. Después de la caída del Tercer Reich, la vida de Margarete cambió drásticamente. Con su esposo en prisión, ella se vio obligada a mantener a su familia con recursos muy limitados. Las propiedades y bienes de los Speer fueron confiscados, y Margarete tuvo que lidiar con las dificultades económicas que esto trajo. Sin embargo, siempre fue una mujer práctica, y con la ayuda de algunos viejos contactos, logró mantener a flote a su familia durante los años de la posguerra. El encarcelamiento de Albert en la prisión de Spandau marcó un periodo largo y solitario para Margarete. Durante los 20 años que él estuvo preso, ella fue su única visitante regular. Mantuvo una correspondencia constante con su esposo, en la que él le expresaba su arrepentimiento por sus acciones, aunque Margarete nunca mostró públicamente ningún signo de desaprobación hacia su marido. 8. Gudrun Himmler, la hija del Reich que nunca renunció. Aunque Gudrun Himmler no fue una esposa de los líderes nazis, su vida estuvo inevitablemente ligada a uno de los hombres más temidos y odiados del régimen. Su padre, Heinrich Himmler, arquitecto del Holocausto y líder de las SS. Lo que hace que Gudrun sea un caso fascinante es su inquebrantable lealtad hacia su padre y su negación de los crímenes del régimen nazi hasta el final de sus días. A diferencia de otros hijos de altos dirigentes nazis que renunciaron o criticaron el pasado de sus padres, Gudrun nunca dio un paso atrás en su devoción hacia la memoria de Himmler, lo que la convierte en una figura profundamente controvertida en la historia. Gudrun nació en 1929 y desde muy joven vivió rodeada del ambiente del poder nazi. Era la única hija de Heinrich y Margarete Himmler, y su infancia transcurrió en medio del lujo y los privilegios que le brindaba la posición de su padre. Heinrich Himmler adoraba a su hija, y Gudrun lo veía como un héroe. A menudo la llevaba consigo en sus viajes oficiales, y Gudrun creció con una imagen de su padre muy distinta a la que el resto del mundo llegaría a conocer. Para Gudrun, su padre no era el hombre responsable de la maquinaria de muerte del Holocausto. Para ella, Himmler era un hombre cariñoso y dedicado. En su juventud, Gudrun escribía en su diario sobre las maravillas de los lugares que visitaba junto a su padre y sobre los lujos de los que disfrutaban. Nunca fue testigo directo de las atrocidades que se cometían bajo la dirección de Himmler, lo que hizo que su percepción de él no cambiara ni siquiera tras el colapso del Tercer Reich. Cuando la guerra terminó en 1945, Gudrun tenía solo 16 años. La derrota de Alemania y el suicidio de su padre dejaron a Gudrun y su madre en una situación precaria. Fueron arrestadas por las fuerzas aliadas y pasaron un tiempo en campos de internamiento, donde Gudrun fue sometida a interrogatorios exhaustivos. Aunque su vida cambió radicalmente tras la caída del régimen, su devoción hacia su padre se mantuvo intacta. Gudrun rechazaba con vehemencia cualquier sugerencia de que Himmler fuera un criminal y se mantuvo firme en su visión de él como un hombre justo y honorable. El suicidio de Himmler fue un golpe devastador para Gudrun, pero en lugar de ver a su padre como un cobarde
o un criminal que intentaba escapar de la justicia, lo vio como una víctima del sistema. A lo largo de su vida, Gudrun defendió la memoria de Himmler, negando cualquier participación de su padre en los crímenes de guerra y afirmando que él había sido vilipendiado injustamente por la historia. Esta postura desafiante la distanció de muchas otras personas que, tras la guerra, buscaban reconciliarse con el pasado nazi. En los años que siguieron a la guerra, Gudrun vivió una vida relativamente tranquila, pero su lealtad hacia el nazismo nunca desapareció. Se convirtió en una figura clave dentro de organizaciones que buscaban apoyar a antiguos nazis y sus familias. La más destacada de estas organizaciones fue Stille Hilfe, Ayuda Silenciosa, una red secreta que ayudaba a criminales de guerra nazis a escapar de la justicia o a llevar vidas discretas tras la guerra. Esta organización proporcionaba apoyo financiero y logístico a antiguos miembros del régimen nazi, y Gudrun jugó un papel activo en su funcionamiento. Una de las facetas más perturbadoras de la vida de Gudrun fue su disposición a ayudar a otros criminales de guerra. A través de Stille Hilfe, ayudó a figuras como Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, a escapar del juicio. Este tipo de actividades no solo mostraba su lealtad hacia su padre, sino también su profunda adhesión a la ideología nazi. Para Gudrun, el Tercer Reich no fue un error histórico, fue un ideal que nunca dejó de defender.